que si el gobernador de La Rioja, candidato de la lista federales, un grito de corazón, va a Córdoba y habla con el gobierno provincial, que está por la dispersión del peronismo jugando ya de hace un tiempo, en lugares que a mí no me gustan, pero que son necesarios que es necesario recuperar a un sector peronista en Córdoba, porque no hay pacto federal ni una unidad peronista si perdemos la unidad entre provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que constituyen el 75% de la Argentina. El peronismo no puede perder 70, 80% en Córdoba, a manos del voto de los sectores populares contra los proyectos nacionales. Entonces algo hay que hacer con eso. Y también cuando va a Córdoba se juntan, lo llevan los descamisados que están cerca de la Cámpora, estuvieron cerca de la Cámpora, lo llevaron al streaming de la Mona Jiménez, y también estuvo con otras corrientes que se llaman Peronismo Verde, no sé qué corno, y están también nuestras organizaciones, movimientos populares dando vuelta y acompañando a Quintela, con lo cual Quintela en Córdoba va a tener un montón de votos. De los nuestros, de los que son del gobierno actual, que es un gobierno que estaba a veces pegado a Milei y demás, porque el peronismo tiene que recuperar el Frente Nacional. Si no recupera el Frente Nacional y se convierte solo en un partido progresista socialdemócrata, con buenas ideas, pero de difícil concreción porque no tiene la fuerza popular, no puede resolver el problema de la liberación nacional. Entonces, la Argentina necesita volver a contemplar en su discurso a los Rucci, el peronismo, a los Rucci y a los John William Cook. Si el peronismo no contempla todo el espectro peronista y se queda solamente en el sector prolijo de los sectores medios que administran en el marco de una batalla cultural lo público, estamos condenados a ser una minoría intensa con problemas para resolver el problema de poder en la Argentina. Así que yo, antes de pasar, porque entiendo que lo tenemos al compañero Horacio Tetamanti, con el que, si escuchó esta última definición, vamos a estar de acuerdo seguramente, pero además él, siendo un empresario nacional, que es un hombre de la industria naval, que además ha traído y siempre trae ideas renovadas para la industria naval. Nos debemos, en los últimos tiempos dijimos varias veces de hablar con él sobre la propuesta del buque granelero que han construido el mundo naval para la Argentina, que tiene una cuestión de logística que tiene que resolver lo fluvial y lo marítimo a la vez, y sobre todo en un país donde hay una vía troncal de navegación, un canal Magdalena en discusión, está discutiendo la logística exportadora, el lugar en el mundo, el papel de la logística, el Estado en la logística y los sectores privados en la logística frente al capital transnacional. Bueno, en algún momento hablaremos con él también de eso, o a lo mejor él se anima a ensayar lista de Quintela y industria naval y intereses geopolíticos de la Argentina, todo en un santiamén. Vos sabés, Horacio, que el programa lo empezamos así, de esta manera: dolores de parto, y agarramos el tema Rusia, Kazán, BRICS, y en la Argentina el peronismo discutiendo el propio destino, a la vez que hay un pueblo que lucha y que resiste y sufre los embates de Milei o la falta de rumbo del peronismo, o ambas cosas. Así que con todo eso, Horacio, algo tenemos que hacer. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás, Horacio? ¿Estás en Mar del Plata? Estoy en Mar del Plata, Gastón, no sé cómo me estás escuchando. ¿Cómo andás, Horacio? ¿Cómo viste estas últimas reflexiones donde decimos que forma y fondo están relacionados? En la Argentina se discute el futuro y cómo llegamos a que el peronismo sea una expresión de las mayorías nacionales, recuperando la esencia, la inserción en las masas, la unidad política, todo eso junto. Mirá, yo creo que si no fuese tan dramática la situación argentina, si no fueran tantos argentinas y argentinos que la están pasando muy mal, y seguramente el corto plazo tampoco va a ser mejor, estamos frente a un fenómeno político extraordinario. La Argentina expone un fenómeno político extraordinario, y la interna que veremos cómo se desarrolla es justamente una expresión de esta situación tan paradojal, ¿no? Es decir, el partido más importante de Sudamérica, el partido que debió gobernar, fracasó, el partido que es determinante en el futuro argentino, se debate en una situación de que, desde el punto de vista objetivo, es casi dramática, ¿no es cierto? Es decir, la interna reducida a una cuestión de nombres,
y conductas asombrosas de personajes importantes que han sido muy importantes, que deberían seguir siéndolo, y estamos nosotros en el medio de esta cuestión como hijos de un matrimonio desavenido, digamos, ¿no? Con todas esas contradicciones. Lo primero que yo trataría de ir de lo general a lo particular, porque si no, podemos ahora, Gastón, estar una hora hablando de lo horrible que es el gobierno de Milei, ¿no? Trágico, de lo catastrófico. Y tendríamos una enorme cantidad de diagnósticos, descripciones de realidades, las cosas que deberían ser que no son. Y yo creo que es un camino que no tiene ningún sentido hacerlo. O sea, no voy a ser yo el que transite eso. Yo prefiero hablar de la reflexión del camino interior, porque ojalá que esta interna, que más allá de su suerte, desde el punto de vista técnico, que simplemente es una elección, nos invite a los peronistas al camino interior. Y el camino interior inexorablemente debería pasar por la autocrítica y decir con claridad, Milei no es el problema fundamental es el fracaso. Tenemos que empezar a mostrar que hemos fracasado, que hemos militado personajes que no estuvieron a la altura de las circunstancias, entre traidores, entre ineptos, entre corruptos, entre intrascendentes. Y esto nos llevó a donde estamos. Entonces la primera reflexión es desde la autocrítica. A veces vos un poco me criticás con razón, creo que es válida, que decís, Horacio, dejá de autoflagelarte, pero me parece que no es malo, no quería autoflagelarse, pero sí hacer una profunda crítica y tener la conciencia que no es Milei, es nuestro fracaso. Y sobre esto hay una interna. Y lo que yo me parece lo más saludable desde el punto de vista colectivo es la reflexión de darle un sentido político. Porque si el sentido político es, como algunos compañeros dicen, de un lado y del otro, que de la otra lista está llena de impresentables, es evidente que el camino está equivocado, porque seguramente va a haber impresentables, lo podría haber en ambas listas. Y probablemente, seguramente, van a ser muchos más los compañeros ilustres y destacados en ambas listas, porque nadie podrá decir que no tenemos un enorme compañero, por ejemplo, en José Mayans. Totalmente. Y en otros tantos que figuran en la lista que lleva Cristina como candidata. Muy bien. Y lo mismo podemos decir de la lista de Quintela respecto de la digamos, incuestionable dimensión de varios de los compañeros que figuran ahí. Y seguramente para muchos, algunos, de la subjetividad que cada uno tenga, seguramente que sobrarán argumentos para decir que en ambas listas hay impresentables. Y eso es el peronismo, ¿no? Como sea Perón, entre bosta y tierra construiremos el futuro. Entonces, esa es la primera cuestión. Yo creo que hoy jamás me parece que sería poco afortunado que nos empecemos a criticar los compañeros que tenemos enfrente, que en otra hora o hace muy poquito marchamos juntos todos. Entonces, en definitiva, es una discusión y poner en crisis una metodología que nos llevó al fracaso. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Es decir, cada uno tendrá su experiencia personal. En mi caso personal, soy uno de los récords mundiales de la proscripción en Mar del Plata. El autoritarismo de la lapicera de oro, de la oligarquía de los herederos de Perón autoproclamados, que consideraron que tenían las lapiceras para excluir e incluir en forma autoritaria. Eso es uno de los factores por los cuales, en mi caso personal, digo, tengo que estar en una posición que ponga en crisis esa metodología. Esa metodología terminó. Y sin embargo, parecería ser que lo que es impresentable no son los personajes, sino insistir con metodologías fracasadas. Y creo que tenemos que hacer el camino hacia una visión fundamentalmente federal. Digamos, las lapiceras de oro porteñas o bonaerenses me parece que están agotadas. Me parece que hay que convocar y llamar a la voz del interior del país, porque desde el interior del país va a surgir el camino que nos lleve a tener, como bien decía vos, un movimiento. Y un movimiento que tiene que contener a todos, porque si empezamos a señalar a los Poncio Pilatos, claro, o a los Judas, es evidente que tal vez sea el peor de los caminos, sino que el camino es abrazar, comprender, contener, sumar y volver a construir mayorías que estén en condiciones de gobernar, porque tener minorías intensas para dejar testimonios de discursos fracasados y fuera de tiempo me parece que sería totalmente equivocado, más en un momento donde más que nunca se necesita no personas ni nombres, sino proyectos. Hemos encontrado discusiones de nombres, pero no he escuchado una idea. Y nosotros, Gastón, con el peronismo de la cercanía, hemos hecho un pie muy claro y un compromiso muy claro, que es, entendemos que el camino de la Argentina es volver al trabajo y a la producción. Es decir, entendemos que eso es no solamente un principio de declaración de principios, sino un acto de inteligencia. Es decir, no da ni la aritmética,
ni la termodinámica, ni las ciencias duras, ninguna explicación que pueda decir que la Argentina puede salir de una situación desastrosa si no es a través de un proyecto absolutamente de inclusión con producción y trabajo. La Argentina no tiene problemas de números, de bonos, de inversiones, sino tiene un problema de una crisis productiva. Tenemos una insuficiencia de oferta de bienes y servicios. Y otra cosa que fracasó es esa visión progresista, que los derechos caen como si fueran hijos de los repollos. El derecho hay que financiarlo. No hay un derecho sin financiamiento. Promover un derecho sin financiamiento no es un discurso de la derecha, sino que a su vez al revés le vamos a dar argumento a la derecha para que se los rían. Y justamente el financiamiento de la producción no es justamente a través de un bono, una visión financiera, sino a través de una construcción colectiva, de una comunidad organizada que articule contratos sociales que permitan el aumento de la producción de bienes y servicios concretos que hacen, en definitiva, a la calidad de vida de los argentinos. Para eso es muy importante la planificación de la economía, ¿no? El plan quinquenal, el Estado y los privados compartiendo la planificación del desarrollo, ¿no? Absolutamente, y eso para nosotros, para los peronistas, seguramente esa cuestión que vos estás diciendo está saldada. Nosotros ya no tenemos que discutir el rol del capital. Es decir, el peronismo claramente ya saldó esa discusión a través de la concepción de la comunidad organizada, donde el capital es un elemento fundamental de la producción, en tanto y en cuanto esté al servicio de una economía. Y esa economía tiene que estar dirigida como centro. Y justamente capital y trabajo, conjuntamente con un Estado que planifique, que ordene, es el escenario más adecuado para que la Argentina reconstruya y recomponga la capacidad productiva. Y eso es justamente una tarea de planificación, donde el Estado es absolutamente imprescindible y donde el trabajo, a través de sus organizaciones de trabajadores y el capital nacional encuentra el punto de encuentro para justamente ir desarrollando esos contratos sociales que nos permitan esa capacidad o recuperar esa capacidad productiva. Y ahí entra, por supuesto, las reflexiones que hacen a la universidad pública, la necesaria capacitación. Yo creo que en los tiempos modernos, el capital hoy más fundamental es el conocimiento, con lo cual la educación pública tiene que ser un eje central de una tarea del Estado. Tenemos que poner en cada argentino, en la cabeza de cada argentino, los elementos suficientes para poder, por un lado, preparar a cada argentino para que ejerza esa libertad, que es la verdadera libertad que hay que hablar, que es la libertad de los iguales, armado con las herramientas teóricas para poder sumarse a un proyecto productivo que evidentemente dedica bastante particulares en esta materia tecnológica, y a su vez darle la posibilidad de que esa construcción de su propio destino también contribuya a la construcción del proyecto colectivo. Y en ese contexto hay esta confrontación. Por eso creo que lo que vos estabas planteando, no podemos no discutir este modelo dentro de una conceptualización de la geopolítica. Es decir, el espectáculo que estamos viendo ahora, de esta especie de rendición sin condiciones a un modelo que además es poco inteligente porque es un modelo absolutamente decadente. Y haber abandonado, como se está abandonando la historia, posición argentina, esa tercera posición que nosotros llamamos tercera posición, los radicales históricos nacionales lo hablan de la independencia, es absolutamente trágica. Inclusive hoy estamos viendo, mientras estamos siendo testigos de un hecho histórico que es la cumbre de BRICS, estamos a un paso de que se desarrolle un esquema más equitativo del orden internacional, especialmente el comercio, la moneda. De un lado del peronismo se reúnen con el embajador de Estados Unidos. Entonces hay peronistas que creen que hay que aliarse a los Estados Unidos de forma incondicional. Los hay. Tenemos compañeros que se reivindican peronistas y que están todos los días en la televisión, vaya a saber financiados por quienes, reivindicando un peronismo que tiene como función decir que es correcto abandonar los BRICS y aliarse con Estados Unidos. También hay otros grupos peronistas que dicen que no, que hay que aliarse con Irán, vaya a saber con quién. Y hay muchos, donde yo me incluyo, donde tenemos que volver a la tercera posición, conjuntamente tomando como eje la unidad latinoamericana. Entonces, eso lo tenemos que discutir. No puede haber peronistas que se dicen peronistas y puedan, es decir, no tenemos identidad. Y esa identidad tiene que digamos, diluirse en estas elecciones. Y por último, para dejarte una palabra antigatones, que si entendemos que la producción del trabajo es el eje
de un proyecto nacional, tenemos que entender a aquellos que estamos comprometidos con la producción nacional, identificar cuáles son las 3 carreteras fundamentales que hacen posible la producción en progreso y en participación e inclusión, que es el capital por un lado, por supuesto la moneda. Pensar que la Argentina va a abandonar su moneda significa resignar lo que nosotros entendemos como moneda para el peronismo, que no es una mercadería, la moneda para el peronismo es una orden política. Es decir, cuando se emite dinero direccionado a un proyecto nacional, absolutamente no tiene ninguna función inflacionaria, sino todo lo contrario. Y por otro lado, necesitamos una energía al servicio de esa producción, o sea, el debate si vamos a exportar el gas licuado para pagar deuda externa o si el gas se va a proveer abundante y barato para que alimente las máquinas productivas a lo largo y ancho de la Argentina. Y por último, la tercera andamiaje fundamental de la producción, que es la logística. Sin logística, sin energía y sin moneda no hay producción. Y en estos 3 andamiajes el Estado tiene que ser fundamental, determinante en la provisión, en la determinación y en la planificación de los aspectos monetarios, aspectos energéticos y aspectos logísticos para dar por probado y asegurado que todo fenómeno productivo pueda tener las condiciones de desarrollo y de participación. Y en eso no hay aparentemente discusión. Por lo tanto, ya termino para no hacerla muy larga, el sentido que le damos, y creo que compartís conmigo, porque compartimos una posición de esta visión, con algunos matices, por supuesto, como corresponde, que es la participación nuestra en la lista de Quintero, que provea primero el respeto a todos los compañeros de la otra lista, que de ninguna manera nos va a encontrar en el agravio o en la construcción personal, sino en la idea. Nosotros estamos levantando la posibilidad de la inclusión. Creemos que el fracaso de la exclusión y de la lapicera, que ha hecho tanto daño en los últimos años, y en la metodología que ha hecho el gobierno anterior, que a mi criterio es el responsable principal de que tengamos a Milei en el gobierno, tiene que ser revisada, tiene que ser considerada, y tiene que darse lugar a muchos compañeros que durante años fueron excluidos, vaya a saber por qué agravio, o porque no fueron, porque fueron, en mi caso personal, un agravio que sentía algunas opiniones que era excesivamente peronista, o que no, digamos, estaba dispuesto a levantar una voz de crítica. Y nosotros tenemos que, justamente eso, invitar, sumar y tratar de construir una mayoría más intensa, porque yo creo, Gastón, en esto, que de pronto, más temprano que tarde, el único partido que puede hacer cargo de la situación que seguramente va a irrumpir rápidamente es el peronismo. Y yo creo que estas internas, en definitiva, más allá que se realicen o no, y yo creo que si nosotros tenemos que levantar 3 palabras fundamentales para este momento, más allá de esta circunstancia, yo creo que ahí vas a compartir conmigo, pero son 3 grandes palabras que tenemos que nosotros levantar de interna, que es unidad, unidad y unidad. Lo más amplia, lo más ancha y lo más fuerte posible para reconstruir la Argentina. Y en eso estamos, y ojalá esta interna, más allá que se realicen o no, por lo menos permita que empecemos a caminar un camino interior del peronismo y reconstruir las bases originarias de una doctrina. Como yo siempre digo, tenemos patria, tenemos pueblo y tenemos doctrina. Tenemos que amucharnos a través de una unidad y poner en marcha un proyecto realmente peronista que evidentemente en los últimos tiempos no hemos sido capaces y hemos fracasado en eso, y tenemos que tener clara conciencia de eso. Bueno, Horacio Tetamanti, el 5º consejero de la lista de Quintero, 5º consejero titular de provincia de Buenos Aires, entre los 19 creo que hay de provincia de Buenos Aires, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, compartimos del peronismo de la soberanía, así que con vos, Horacio, vamos a caminar este fin de semana, ya vamos a hacer algunas actividades de campaña en Mar del Plata, nos vamos a reunir, de ahí hay que terminar de arreglar, de juntarnos con Manino y con otros compañeros que están ahí en la zona, con Camila, y Camilita está tratando de armar algo. Así que bueno, Horacio querido, un abrazo enorme y como siempre a disposición, un beso grande. Gracias, Horacio. Chao, saludos a todos y nos vemos en Mar del Plata. Nos vemos en Mar del Plata este fin de semana. Vamos a empezar a caminar como las viejas épocas. Gracias.